Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Flores y hoy voy a hablarles sobre una problemática social que ha afectado a comunidades de Asia por años. Con esto me refiero a la falta de mujeres en Asia. Todo inició con una propuesta que se creía sería la mejora o solución a posibles problemáticas en el futuro que afectarían a la población mundial. Lo que no imaginaron es que desatarían toda una cadena de acontecimientos peores de los que en un inicio ellos intentaron evitar. A continuación les voy a contar algunas de las tantas historias que aquejan a la población, tanto de China, Corea, como India y algunos otros. Son las historias de mujeres que se vieron afectadas por un fenómeno que surgió después de una mala decisión de algunos. Iniciaré con una primera historia para poder entender un poco más sobre esta problemática. Ellos son una pareja de una de las provincias de China. Tienen una hija, la cual está desaparecida. Ya llevan 5 días consecutivos de búsqueda por distintos medios. Consideran que fue víctima de secuestro y que probablemente ahora esté en manos de otra familia, la cual haya pagado por ella para poder criarla como hija y después casarla con su hijo. El secuestro de niñas es común en China. Esto se debe a que en China las bodas son costosas, pues la familia de la novia recibe un regalo costoso por el compromiso, y más aún cuando son pocas las mujeres y hay demasiados pretendientes que buscan esposa. Así es como algunos padres deciden pagar a un secuestrador para que les lleve a una niña. Esta niña es cuidada y educada por ellos, tal como si fuera su hija, hasta que crece y después la casan con su hijo. En caso de que al hijo no le guste su novia o que no se lleven bien, entonces es cuando se ofrece a la chica y reciben un pago por ella. Existen un aproximado de 200,000 voluntarios que buscan en China a niñas desaparecidas. Ellos se encuentran en contacto constante con los padres y ayudan publicando a través de fotografías en internet o incluso con organizaciones. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que sucede en China, una de las tantas consecuencias de un experimento fallido. Para conocer un poco sobre esto, iremos hacia atrás en el tiempo, con el principio y motivo que impulsó a este fenómeno. La gente de Occidente era próspera, se encontraba en su mejor momento, pero el gobierno se preocupaba. Temían porque la prosperidad terminara, debido al aumento de la población, sobre todo en países en vía de desarrollo. Fueron los estadounidenses ricos quienes crearon un movimiento y quieren restringir el aumento de niños en el mundo. Son hombres científicos, hasta ricos como John D. Rockefeller III, hombres influyentes con conexiones en las altas esferas del gobierno estadounidense. Sus fundaciones todavía existen en Nueva York: Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Fundación Privada Consejo de la Población. Ellos impulsan medidas para reducir la población en los países en vías de desarrollo. Querían controlar el crecimiento demográfico y mejorar la calidad de vida de la población, disminuir la tasa de natalidad, que debido a su cantidad podían dominar el mundo. También consideraban malos padres a aquellos que traían más hijos pobres al mundo. En 1966, estas ideas se empiezan a instalar en la política estadounidense. El presidente Lyndon B. Johnson empieza a poner condiciones a la ayuda para el desarrollo. El país beneficiado debía reducir su población. India se encontraba en sequía y hambre en esos momentos, así es que el gobierno donaba semillas para alimentar a los niños hambrientos, pero querían recibir algo de Indira Gandhi. El gobierno decide retirar el apoyo hasta que Indira Gandhi termina cediendo a las exigencias. Como consecuencia, la ONU inaugura un departamento para el control demográfico, el llamado Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los gobiernos occidentales destinaron millones a la disminución demográfica. Además de Estados Unidos, los patrocinadores son gobiernos como Suecia, Reino Unido y Alemania. El primer campo experimental es Corea del Sur. Después de la guerra de Corea, el país está devastado y además tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo. Después de la guerra, el gobierno empezó a indicar a la gente que debían de tener menos hijos. Las mujeres abortaban, creían que hacían lo correcto y lo hacían voluntariamente. Occidente dona vehículos que se convierten en clínicas móviles. Los vehículos eran para controlar la natalidad y mejorar la calidad de vida de Corea, o al menos eso estipulaban.
Junto con el gobierno de Corea, los planificadores familiares de Occidente instruyen a ejércitos enteros de los llamados trabajadores de la salud. Ellos los obligan a usar métodos anticonceptivos. Llegan las clínicas ambulantes en India en 1956, ya que los indios también debían tener menos hijos. Se llena todo el país de planificadores familiares. El médico estadounidense Sheldon J. Segal funda en el hospital más grande de Nueva Delhi un departamento de medicina reproductiva y hace experimentos con métodos anticonceptivos en personas, como el DIU, que cayó en desacrédito en Occidente. En 1964, Segal los contrabandeó ahí, declarándolos como decoración navideña en la aduana. Los colocó en las mujeres en secreto, sin que el gobierno supiera. Él declaraba a través de una carta que solo daba DIUs a doctores privados y que incluso no solo los probaba en humanos, sino que también en monos. Creía que debían recabar información en secreto, pues si la ministra de Salud daba una negativa, se meterían en serios problemas. El gobierno estadounidense comienza a enviar DIUs, pero estos DIUs no son estériles, y entonces su uso causa complicaciones graves e incluso fatales. Los planificadores familiares aumentan la presión y el gobierno indio coopera. Definen cuotas de esterilización y pagan gratificaciones a médicos y trabajadores de la salud. El blanco son mujeres pobres y sin formación. El señuelo es dinero por fertilidad. El dinero provenía de Estados Unidos, Naciones Unidas, Suecia o Noruega. Pagaban porque la gente se esterilizara o les pagaban si lograban convencer a otros. Hicieron un campamento, juntaron grupos de personas, las esterilizaron en malas condiciones. Sheldon Segal visita también algunos de esos campamentos en 1962. En solo 2 años el gobierno obligó a esterilizarse a 8 millones de hombres y mujeres. Ellos no entendían que los hijos eran los que iban a cuidar más adelante a sus padres en la vejez. En Asia, los padres tienen hijos hasta que llega a la familia un varón. Es por eso que las familias son numerosas, pues tienen preferencia por los varones. Así que como solución, para reducir a la población, les permiten abortar a las hijas, para que así puedan conservar al hijo que desean. En 1967, el jefe de Consejo de Población indica que debe impulsarse la investigación y encontrar la forma de determinar el sexo de los fetos, para así garantizar a los padres el hijo varón. En 1970, los científicos desarrollan la punción de placenta. Con ella se puede determinar el sexo del niño antes del parto. Para ese entonces el aborto estaba prohibido en países en vías de desarrollo. Sheldon Segal aprovecha sus conexiones con las esferas del gobierno estadounidense. Henry Kissinger es ministro de Asuntos Exteriores del presidente Gerald Ford, pero un documento en 1974, que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, aboga por un drástico control demográfico en los países en vías de desarrollo y declara que el aborto es una herramienta indispensable para el control demográfico. Mientras que en Estados Unidos las mujeres marchan por su derecho a la autodeterminación, las fundaciones y los políticos estadounidenses defienden el aborto en los países en vías de desarrollo. El aborto de hijas genera un gran exceso de hombres en Asia. Las afectadas son niñas y mujeres de las clases sociales más bajas, como por ejemplo, una chica de 19 años pierde a su madre y hermana mayor. Murieron cuando ella tenía 6 meses. Su padre enferma de poliomielitis y su abuela crió a sus 3 hermanos. Su hermano la protege. Ella desapareció un día y su hermano vende sus pertenencias, viaja kilómetros y alerta a una organización humanitaria. Unos hombres le ofrecieron trabajo a ella, pero ella se negó y luego desapareció. Cuando nadie la vio, tomó un celular y llamó a su hermano. Cuando su hermano la buscó y encontró, a ella le sangraban los ojos y tenía heridas cortantes en el rostro. Ellos pertenecían a la casta más baja y la policía lo rechaza varias veces, pero con la presión de la organización humanitaria se realiza un operativo policial en el pueblo donde la recluyen. Cuando la encuentran, una mujer dice ser la suegra de ella y muestra un certificado de matrimonio. La escasez de mujeres es marcada. Los padres buscan desesperados esposas para sus hijos. Lamentablemente, el pueblo había pagado $900 por la chica. Fue casada con varios solteros a la vez. Eran 8 hombres y estos 8 hombres la sometieron como esclava sexual. En barrios pobres los tratantes de personas buscan niñas.
Cuando desaparecen, a menudo nadie las busca. Los autores suelen ser vecinos o conocidos. Actualmente su secuestrador sigue libre y viviendo en el mismo barrio, mientras a ella la tachan de ramera, provocando que ella tuviera que cambiarse de lugar. Durante 5 años capacitaron doctores que podían determinar el sexo de los fetos. En hospitales insalubres donde animales entraban y deambulaban, como fue en un caso en el cual un gato deambulaba por el hospital y traía una masa carnosa en el hocico. Resultaba que esa masa carnosa era un feto de 6 a 7 meses de gestación. Lo habían arrojado debajo de la camilla de partos. Decían que era un proyecto de investigación para la determinación prenatal del sexo por amniocentesis y que si la mujer esperaba una niña la abortarían. Esta mujer acudió al médico para saber el sexo de su bebé. La atendieron y descubrieron que tendría una niña. Y mientras la sedaban, le practicaron un aborto sin su consentimiento. Al despertar, ya no tenía a su bebé. Esta mujer sufrió algo similar, pues cuando se embarazó de su primer hijo, su esposo la llevó al médico para un chequeo, y al saber el sexo del bebé, el médico gritó «Jai Mata», que significa Santa Diosa. Era el código que utilizaban para indicar que se trataba de una mujer. Terminaron practicándole un aborto y esto pasó 5 veces más, hasta que en su último embarazo enfermó y se fue a casa de su madre. La familia de su esposo fue a buscarla para llevarla al médico, y ella se negó. Tuvo a su hija y su esposo la abandonó, además de que fue repudiada por la familia de él. Hacer algo así en la India representaría exclusión social. En la India se prefiere tener varones, pues se considera una bendición, además de que al momento de comprometerse, son la familia de la novia los que rinden tributo a la familia del futuro esposo, y ese tributo es bastante costoso. Puede ser desde dinero a cosas materiales, como una casa. Se abortan niñas en masa, reduciéndose a la mitad la tasa de natalidad. En China también escasean las mujeres. Aquí también tienen preferencia por los hombres. Las madres anuncian a sus hijos casamenteros. En Shanghái sucede todos los domingos en el parque popular. Comparten información entre padres y al hablarlo con la chica, si ella acepta, concertan una cita. Son más varones, pues las familias prefieren a hombres y al permitirles solo tener un hijo deciden abortar a las hijas. Se introduce la política de hijo único para combatir la pobreza. Escucha, amigo, si te cuento esta historia, seguro te va a sorprender. Pues tiene tela el tema y es que en China es un problema. Allí vive más gente que en ningún otro lugar. Y en China hay 1.000 millones de habitantes. Son 1.000 millones o más. Y parece que es urgente tener solo un descendiente. De más y tendrás que pagar. Hay que pagar. Y nace en la China hay un montón. Numerosa es esa población. Pero también hay mongoles, tailandeses, tibetanos, que viven juntos casi como hermanos. En China hay 1.000 millones de habitantes. Son 1.000 millones o más. Y parece que es urgente tener solo un descendiente. De más y tendrás que pagar. Hay que pagar. Hay 1.000 millones de habitantes. Y lo más. ¿Sabías que el idioma más hablado del mundo es el chino? ¿Son tanta gente? Si por cada uno de ellos tuvieras una simple peseta, serías rico. Muy rico. Millones se capacitan como trabajadores de la salud, los llamados médicos descalzos. Su misión es distribuir métodos anticonceptivos gratuitos y garantizar que las parejas tengan solo un hijo. Quien tenga un segundo hijo sin autorización le espera un castigo. El gobierno amenaza al pueblo en los muros de las casas. Puedes sacarlo a golpes, puedes abortarlo
pero no puedes darlo a luz. Trata, prostitución y secuestro aumentaron en China drásticamente. 30 millones de hombres permanecen solteros sin quererlo. Las víctimas pasan por muchas manos, del secuestrador a los intermediarios, del pueblo a la ciudad, provincia. Conforme avanza, aumenta el precio. Podría llegar a costar un aproximado de 7.000 euros, al final. Cuantos más hombres hay, más aumenta la delincuencia y la cantidad de actos violentos contra la mujer. Debido a la escasez de mujeres, deciden traerlas de otra parte. Si las traen de Vietnam, les sale en 8.000 euros, chicas de tan solo 20 años. Al parecer, aparte de que son más económicas, también llegan a darles hijos muy bonitos. Surge un nuevo problema actual. Muchas coreanas no quieren tener hijos. El gobierno interviene de nuevo. Mientras que hace 60 años motivaban a las mujeres a abortar, ahora el aborto se repudia. Dan charlas informativas sobre embarazo y aborto en las escuelas, muestran películas y dicen que al bebé le cortan la garganta en el vientre, después lo despedazan y se deshacen de él, lo califican como asesinato. Se encuentran con muchos negocios que ofrecen abortos ilegales por mucho dinero. Corea del Sur se aferra a la prohibición del aborto porque hoy el objetivo es tener niños a toda costa. Después de todos los hechos ocurridos, permitieron política de 2 hijos para lograr el equilibrio de los sexos y una solución para el envejecimiento de la sociedad. El gobierno advierte de nuevo en las paredes, pero ahora en favor de las hijas y madres potenciales. En India animan a traer a niñas al mundo, haciendo una campaña tras otra, recurriendo a recompensas. Quien dé a luz a una niña recibirá 28 euros y una carta de agradecimiento de la ministra de Familia. Estas son algunas historias de las mujeres que les tocó padecer las consecuencias de un experimento fallido. Las he representado con simbolismos que rodean e incluso se unen a través de este árbol, que representa el árbol de la vida, el cual tiene distintos significados dependiendo del punto de vista en el que se vea, conectando todas las formas de creación, representada a la Madre Tierra, de donde surge toda la vida.